Señor Ferrer, su americano doble está listo, dijo Valentina con una sonrisa discreta mientras depositaba la taza humeante sobre la mesa. Alejandro Ferrer levantó la vista de su laptop y se encontró con aquellos ojos. Esos ojos que desde hace semanas lo desconcentraban más que las fluctuaciones del mercado financiero. ¿Siempre adivinas lo que necesito antes de que te lo pida?, preguntó él, cerrando abruptamente la pantalla donde se mostraban cifras millonarias. Es mi trabajo, señor. Observar. Valentina se dio la vuelta para atender a otro cliente, pero Alejandro no pudo evitar seguirla con la mirada. Había algo en aquella mujer venezolana que lo intrigaba. No era solo su belleza discreta ni su eficiencia. Era algo más, una especie de dignidad tranquila que contrastaba con el caos habitual de los ejecutivos que frecuentaban el café. El local era pequeño, casi insignificante en medio del distrito financiero de Bogotá. Alejandro, CEO de FinTech Solutions, una de las startups más prometedoras del país, había descubierto este lugar por accidente durante una llamada estresante. Ahora, 3 semanas después, se había convertido en su refugio matutino. Su teléfono vibró. Era Santiago, su socio. Reunión de emergencia. Los inversores están nerviosos. ¿Dónde estás? Alejandro suspiró. Últimamente, todo eran emergencias con Santiago. ¿Mal día?, preguntó Valentina mientras recogía tazas vacías de la mesa contigua. Normalmente, Alejandro mantendría su distancia profesional, pero hoy algo lo empujó a responder. Mi socio. A veces pienso que no estamos en la misma página. Valentina asintió, como si entendiera perfectamente las complejidades del mundo corporativo, aunque su realidad estaba a años luz de distancia. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo ella sorprendiéndolo. ¿Ese libro que siempre trae es bueno? Alejandro miró el ejemplar de 100 años de soledad que llevaba en su maletín. Es mi favorito desde la universidad. ¿Lo has leído? 3 veces, respondió ella con una sonrisa. En Venezuela teníamos pocos libros, pero los leíamos hasta memorizarlos. Ese fue el inicio. Una simple conversación sobre García Márquez que se extendió a otros autores, luego a música, y finalmente en visitas posteriores, a temas más personales. Alejandro descubrió que Valentina había llegado a Colombia hace 2 años, escapando de la crisis, que mantenía a su madre enferma y 2 hermanos menores, que estudiaba por las noches. Ella, por su parte, aprendió que detrás del traje impecable y el reloj de lujo había un hombre atrapado en expectativas ajenas, con un padre ausente y una obsesión por demostrar su valía. Un mes después de aquella primera conversación real, Alejandro llegó al café visiblemente alterado. Santiago está tomando decisiones sin consultarme, le confesó mientras Valentina le servía su café habitual. Firmó un acuerdo con inversionistas extranjeros que no me convence. Valentina se detuvo un momento. Miró alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba y luego dijo en voz baja: Señor Ferrer, en Venezuela aprendí algo importante. Desconfíe de quien habla bonito de más. La frase quedó flotando entre ellos. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Por qué me dices eso? Porque ese señor Santiago vino ayer con un extranjero. Hablaban en inglés, pensando que nadie entendía. Pero yo estudié inglés básico. Valentina dudó antes de continuar. Mencionaron su empresa y algo sobre vender activos antes de que usted se diera cuenta. El rostro de Alejandro se transformó. La duda, la incredulidad y finalmente la preocupación cruzaron sus facciones en cuestión de segundos. Debe ser un malentendido, respondió finalmente, aunque su tono había perdido seguridad. Tal vez, concedió Valentina, arrepintiéndose de haber hablado. No debí meterme en sus asuntos. No, hiciste bien. Alejandro tomó un sorbo de café pensativo. Santiago ha estado actuando raro desde que los europeos mostraron interés en nuestra plataforma. El teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Era Santiago, otra vez. Tengo que irme, dijo, dejando un billete que cubría generosamente la cuenta. Gracias, Valentina. No solo por el café. Ella asintió, con una mezcla de preocupación y algo más que no supo identificar. Lo vio marcharse, imponente en su traje hecho a medida.
hacia un mundo de rascacielos y millones que ella solo conocía a través de las pantallas del pequeño televisor en su apartamento compartido. Alejandro, por su parte, caminó hacia su oficina con la mente dividida entre los números de la próxima presentación y aquellos ojos que le habían advertido sobre traiciones que aún no podía ver claramente. Dos mundos que nunca deberían haberse cruzado, conectados ahora por una taza de café y una advertencia susurrada. Santiago Márquez entró a la sala de juntas ajustándose la corbata italiana. Su sonrisa contrastaba con la expresión sombría de Alejandro. «¿Por qué firmaste el acuerdo con Global Ventures sin consultarme?», preguntó Alejandro sin rodeos, apenas cerró la puerta. «Vamos, Alex. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar», respondió Santiago sirviéndose agua. $2 millones de inversión inmediata. ¿De qué te quejas? De que soy tu socio fundador, carajo. No puedes tomar decisiones así sin mi firma. Santiago lo miró con una mezcla de diversión y condescendencia. Estabas desaparecido en ese cafecito de mala muerte. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara ir a los europeos? Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Algo no cuadraba. Hacía meses que notaba pequeñas irregularidades. Correos que Santiago olvidaba reenviarle, reuniones reprogramadas a última hora, documentos modificados sutilmente. ¿Qué sabes de un plan para vender activos de la empresa?, soltó Alejandro de repente. El rostro de Santiago se tensó por un microsegundo antes de recuperar su sonrisa. ¿De qué diablos hablas? Te vieron hablando con un extranjero sobre vender activos a mis espaldas. Santiago soltó una carcajada que sonó artificial. Ahora espías mis conversaciones. ¿O te lo contó tu barista venezolana? El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Cómo sabía Santiago sobre Valentina? No metas a terceros en esto, respondió con frialdad. Solo quiero saber qué estás tramando. Lo que estoy tramando es salvar esta empresa de tu reciente falta de compromiso. Santiago se inclinó hacia adelante. Mientras tú pierdes el tiempo en ese café, yo consigo inversión. Pero claro, prefieres creerle a una refugiada que a tu socio de 10 años. Alejandro se levantó furioso. No vuelvas a referirte así a ella. ¿Ves? Santiago sonrió como quien confirma una teoría. Ahí está el problema. Estás distraído, Alex, enamorado de una camarera. ¿Qué sigue? ¿La traerás a las juntas directivas? Antes de que Alejandro pudiera responder, la asistente entró con los documentos para la reunión que comenzaría en minutos. Santiago aprovechó para salir no sin antes murmurar: «Ten cuidado con tus nuevas amistades. No todos son lo que parecen». Mientras tanto, en el café, Valentina limpiaba mesas con energía nerviosa. No había dormido bien. La conversación que había escuchado entre Santiago y aquel hombre de acento extraño la perturbaba. «Necesitamos esos activos antes de que Ferrer se entere», había dicho el extranjero. «Lo tengo controlado», respondió Santiago. El timbre de la puerta sonó y Valentina levantó la vista, esperando ver a Alejandro. En su lugar entró Santiago Márquez. El estómago de Valentina se contrajo. «Buenos días», saludó él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un expreso doble, por favor». Mientras preparaba el café, Valentina sentía la mirada de Santiago clavada en su espalda. «Así que tú eres la famosa Valentina», dijo él cuando ella le entregó la taza. «Alejandro habla mucho de ti». «Solo hago mi trabajo, señor», respondió ella manteniendo la compostura. «Claro, claro». Santiago bebió un sorbo. «Sabes, es curioso cómo algunas personas aparecen en nuestras vidas justo cuando algo valioso está en juego». Valentina se tensó. «No entiendo a qué se refiere». «Verás, Alejandro y yo estamos a punto de cerrar el trato más importante de nuestras vidas». Santiago bajó la voz. Y repentinamente, él comienza a dudar, justo después de conocerte. «Con permiso, tengo otros clientes». Valentina intentó alejarse, pero Santiago la detuvo con sus siguientes palabras. «Tu hermano menor, José, ¿verdad? Estudia en el Colegio San Martín, y tu madre recibe tratamiento en la Clínica del Norte. Sería una lástima que perdieran esas oportunidades». El color abandonó el rostro de Valentina. ¿Cómo sabía esos detalles? «No se meta con mi familia», murmuró con una firmeza que sorprendió a Santiago. «Solo te estoy sugiriendo que te mantengas en tu lugar», respondió él, dejando un billete junto a su taza casi llena. «La gente como tú y como nosotros no se mezcla, ¿entiendes?
Por el bien de todos. Cuando Santiago salió, Valentina tuvo que apoyarse en el mostrador. Su jefe la miró preocupado. «¿Estás bien, Vale?» Ella asintió, aunque sentía náuseas. Por primera vez desde que había llegado a Colombia, tuvo miedo. No por ella, sino por lo que podría pasarle a su familia si se involucraba demasiado en la vida de Alejandro Ferrer. Esa tarde, cuando Alejandro llegó al café, Valentina lo atendió con una distancia inusual. No hubo charlas sobre libros ni sonrisas cómplices, solo un lo mismo de siempre y un silencio incómodo mientras le servía el café. Alejandro lo notó de inmediato. «¿Sucede algo?» «Nada importante», respondió ella, evitando su mirada. «Valentina, si es por lo que te dije sobre Santiago...» «Señor Ferrer», lo interrumpió ella, «creo que es mejor que cada quien se mantenga en su mundo. Usted tiene sus problemas y yo los míos». La frialdad en su voz dejó a Alejandro desconcertado. ¿Qué había cambiado desde ayer? Lo que no sabía era que Santiago había plantado la primera semilla de duda, y pronto esa semilla crecería hasta convertirse en un muro entre ellos. La sala de conferencias del Hotel Rosales resonaba con voces nerviosas. Los principales accionistas de FinTech Solutions se habían reunido tras la filtración. La noticia había aparecido esa mañana en El Economista. Posible fraude en FinTech Solutions. Inversores extranjeros cuestionan manejo financiero. «Esto es un desastre», gritó Martínez, uno de los primeros inversores. Las acciones cayeron un 20% en 2 horas. Alejandro, pálido y con ojeras, observaba la pantalla donde los números rojos confirmaban la catástrofe. Santiago, a su lado, mantenía una calma que resultaba casi ofensiva. «¿Quién filtró esta información?», preguntó Alejandro directamente a su socio. Santiago levantó las manos con gesto inocente. «¿Por qué me miras a mí? Yo también estoy perdiendo millones hoy». La junta fue un infierno de acusaciones y estrategias desesperadas. Cuando finalmente terminó, Alejandro siguió a Santiago hasta el estacionamiento. «Esto no es casualidad», lo confrontó sujetándolo por el brazo. «Primero las reuniones secretas, luego los acuerdos sin mi firma y ahora esta filtración». Santiago se soltó con un movimiento brusco. «¿Sigues con eso? Por Dios, Alex, estamos al borde del colapso y tú sigues con tus paranoias». Se pasó la mano por el cabello perfectamente engominado. «Tal vez deberías preguntarle a tu amiguita venezolana. Al fin y al cabo, ella tiene acceso a tu teléfono cuando lo dejas en la mesa del café. No metas a Valentina en esto». La voz de Alejandro se tornó amenazante. «¿Y si ella está involucrada?», insistió Santiago. «Piénsalo. Aparece de la nada, te cuenta historias tristes, gana tu confianza. Y justo cuando estamos por cerrar el trato más importante de nuestra historia, empiezas a desconfiar de mí. ¿No es conveniente?». Una semilla de duda se plantó en la mente de Alejandro. ¿Y si Santiago tenía razón? ¿Y si todo había sido un elaborado plan para manipularlo? «Revisa su historial», continuó Santiago. «Pregúntate por qué una simple barista entiende tanto de negocios. ¿No te parece raro?». Santiago se subió a su Audi deportivo y arrancó, dejando a Alejandro con un torbellino de dudas. Esa noche, en lugar de ir al departamento de lujo que había comprado el año anterior, Alejandro visitó un bar cerca de la oficina. Tras varios whiskies, hizo lo que nunca pensó que haría. Buscó información sobre Valentina Ríos en Internet. No encontró mucho. Un perfil de Facebook con poca actividad. Algunas fotos con su familia en Venezuela. Nada sospechoso, pero la semilla de la duda ya había germinado. Al día siguiente, entró al café con rostro serio. Valentina lo saludó como siempre, pero él apenas respondió. «¿Su americano doble?», preguntó ella, notando su frialdad. «Para llevar», respondió él cortante. «Tengo prisa». Mientras ella preparaba el café, Alejandro observó sus movimientos. ¿Realmente era quien decía ser? ¿O había algo más tras aquella sonrisa cálida y aquellos ojos sinceros? Cuando Valentina le entregó el café, sus dedos se rozaron. Por un segundo, Alejandro vio confusión y dolor en su mirada. «¿Está todo bien, señor Ferrer?», preguntó ella preocupada. «Perfectamente», mintió él, pagando exactamente lo que costaba el café, sin propina. «Nos vemos».
Valentina lo observó salir. No entendía qué había cambiado, pero reconocía el patrón. Los hombres poderosos siempre se alejaban cuando las cosas se complicaban. Lo había visto con su padre, que abandonó a la familia cuando Venezuela empezó a colapsar, con su exnovio, que la dejó cuando decidió emigrar, y ahora con Alejandro. Resistió el impulso de llamarlo o escribirle. Ya había aprendido que el orgullo era lo único que nadie podía quitarle. En Venezuela había sobrevivido a la miseria, a la violencia, a la desesperanza. Podía sobrevivir al rechazo de un hombre rico que nunca había sido nada suyo. Esa noche, después de su turno, cruzó la ciudad en un autobús destartalado hasta llegar a un barrio popular en las afueras. El apartamento que compartía con su familia era pequeño pero limpio. Su madre, postrada en cama, sonrió al verla. «¿Cómo te fue hoy, mi niña?» «Bien, mamá», mintió, ocultando la tristeza. «Mira, traje medicina para ti y estos cuadernos para José». Su hermano menor de 12 años saltó de alegría al ver los útiles escolares nuevos. «Gracias, Vale. Mañana tengo examen de matemáticas». «Entonces a estudiar», respondió ella, revolviéndole el cabello. «Tú vas a ser ingeniero, ¿recuerdas?» Mientras ayudaba a su hermano con los deberes, Valentina intentó no pensar en Alejandro, en cómo sus conversaciones sobre García Márquez la habían hecho sentir respetada y valorada, en cómo por primera vez desde que llegó a Colombia, alguien la había visto como una persona, no como una refugiada o una sirvienta. Los días siguientes fueron difíciles. Alejandro dejó de frecuentar el café. Santiago, en cambio, aparecía ocasionalmente, pidiendo siempre lo mismo, un espresso doble que apenas probaba. Cada vez que entraba, Valentina sentía un escalofrío. Una mañana, mientras limpiaba mesas, escuchó fragmentos de una conversación en la mesa cercana a la ventana. Fintech Solutions está en problemas serios. Se rumorea que Márquez está negociando la venta a espaldas de Ferrer. Valentina se congeló. Santiago realmente estaba traicionando a Alejandro. Pensó en llamarlo, en advertirle, pero recordó su frialdad, su rechazo. Que resuelva sus problemas solo, pensó con amargura. Yo tengo los míos. Esa misma tarde, al salir del trabajo, notó un auto negro estacionado frente al café. Un hombre con traje oscuro la observaba. Valentina apuró el paso hacia la parada del autobús, con el corazón latiendo aceleradamente. Las palabras amenazantes de Santiago sobre su familia retumbaron en su memoria. Por primera vez desde que llegó a Colombia, Valentina sintió verdadero miedo. El monitor de la computadora iluminaba el rostro tenso de Alejandro en la oscuridad de su oficina. Eran las 3 de la mañana. Llevaba 2 noches sin dormir, revisando documentos, rastreando movimientos bancarios, siguiendo el rastro del dinero. Lo que había comenzado como una sospecha se convertía ahora en una certeza dolorosa. «Hijo de puta», murmuró al abrir el último archivo. «Te tengo». En la pantalla brillaba la evidencia. Una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma. Los depósitos coincidían perfectamente con las fechas de las reuniones secretas de Santiago con los inversionistas europeos. Santiago no solo estaba negociando la venta de Fintech Solutions sin su consentimiento, estaba desviando fondos desde hacía meses. Alejandro imprimió los documentos con manos temblorosas. La traición era completa. Su socio, su amigo de 10 años, el hombre que había estado en su boda y en el funeral de su madre, lo había engañado sistemáticamente. Pero algo más lo atormentaba. Había desconfiado de Valentina, la única persona que intentó advertirle. La mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a la oficina. Había convocado una junta directiva extraordinaria. Su asistente lo miró con sorpresa al verlo tan desaliñado, con barba de varios días y la misma ropa del día anterior. «¿Está bien, señor Ferrer?» «Lo estaré pronto», respondió él con determinación. «¿Llegó Santiago?» «Acaba de entrar a la sala de juntas». Alejandro respiró hondo y entró. Santiago charlaba animadamente con los otros directivos. Al verlo, su sonrisa se congeló por un instante. «Alex, te ves terrible», comentó con falsa preocupación. «¿Todo bien?» Sin responder, Alejandro conectó su computadora al proyector.
La sala quedó en silencio mientras las imágenes de documentos, transferencias y correos electrónicos se sucedían en la pantalla. «Traición», dijo finalmente Alejandro. «Eso es lo que estamos viendo aquí. Santiago ha estado desviando fondos a cuentas personales y negociando la venta de nuestra tecnología a competidores europeos». El rostro de Santiago pasó del desconcierto a la rabia. «¿De qué mierda estás hablando?». Intentó acercarse al proyector, pero Alejandro lo detuvo. «Tengo copias de todo. También las tiene mi abogado». Alejandro se dirigió al resto de la junta. «Les pido disculpas por no haberlo descubierto antes, pero ahora tenemos que actuar rápido para salvar la empresa». Santiago soltó una risa nerviosa. «Esto es absurdo. Alex está pasando por una crisis personal. Estos documentos pueden explicarse». «¿También puedes explicar esto?», lo interrumpió Alejandro, mostrando una grabación donde Santiago hablaba con el inversionista extranjero sobre eliminar a Ferrer de la ecuación. El silencio en la sala era sepulcral. Santiago miró alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros conmocionados. «Presento formalmente cargos contra Santiago Márquez», continuó Alejandro, «y solicito su inmediata remoción de todos los cargos en esta empresa». 3 horas después, Santiago salía del edificio escoltado por guardias de seguridad. Alejandro observaba desde la ventana de su oficina con una mezcla de tristeza y alivio. El escándalo sería devastador para la empresa, pero al menos había detenido el sangrado. Su teléfono sonó. Era su abogado. Las autoridades ya tienen la documentación. «El bloqueo de cuentas está en proceso». Alejandro agradeció y colgó. A pesar de la victoria, se sentía extrañamente vacío. Por primera vez en años, estaba completamente solo, sin socio, sin amigos verdaderos en la industria, y sin Valentina. Pensó en ella, en cómo había alejado a la única persona que intentó advertirle, en cómo había elegido creer a Santiago solo porque compartían el mismo mundo de privilegios y poder. Sin pensarlo 2 veces, salió de la oficina y condujo hasta el café. Necesitaba verla, explicarle, pedirle perdón, pero al llegar una chica desconocida atendía su mesa habitual. «Disculpa, ¿está Valentina hoy?», preguntó con el corazón acelerado. «¿Valentina?», respondió la chica. «Ya no trabaja aquí. Renunció hace una semana». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Sabes dónde puedo encontrarla?». «Lo siento, no dejó dirección». La chica hizo una pausa, pero mencionó algo sobre una confitería cerca de su casa. «Creo que se llama La Dulce María o algo así, en el sur de la ciudad». Alejandro agradeció la información y salió. El sur de Bogotá era un territorio desconocido para él, tan alejado de su mundo de rascacielos y restaurantes de lujo como podía estarlo. Pasó los siguientes días dividido entre manejar la crisis en su empresa y buscar a Valentina. Contrató a un investigador privado que finalmente ubicó La Dulce María, una pequeña confitería en un barrio popular. El viernes por la tarde, estacionó su auto importado en una calle estrecha que nunca habría visitado en otras circunstancias. La confitería era modesta pero limpia, con un mostrador de vidrio que exhibía pasteles y panes. Y ahí estaba ella, con un delantal blanco y el cabello recogido, decorando un pastel con precisión artística. No lo había visto aún. Alejandro dudó antes de entrar. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan, ni sabía exactamente qué decir. Pero sabía que tenía que intentarlo. Le debía al menos eso, una disculpa, una explicación. Abrió la puerta. La campanilla sonó. Valentina levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «Hola, Valentina», dijo finalmente con la voz ligeramente quebrada. «Tenías razón sobre todo». El silencio entre ellos pesaba como plomo. La campanilla de la puerta seguía vibrando, mientras Valentina observaba a Alejandro con expresión impenetrable. Sus manos, cubiertas de harina, se detuvieron sobre el pastel a medio decorar. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente, con una frialdad que Alejandro nunca había escuchado en su voz. Un par de clientes miraban la escena con curiosidad. Un hombre con traje caro no era visita habitual en aquella confitería de barrio. «Necesitaba verte», respondió él acercándose al mostrador. «Tenías razón sobre Santiago. Sobre todo».
Valentina limpió sus manos en el delantal y se dirigió a su compañera. «Lucía, ¿puedes encargarte un momento?» La muchacha asintió y Valentina le hizo una seña a Alejandro para que la siguiera hasta una pequeña mesa en la esquina más alejada. Se sentaron frente a frente. «Te busqué en el café», continuó él. «Me dijeron que renunciaste». «Era lo mejor», respondió ella manteniendo la compostura. «Tu amigo Santiago me dejó muy claro que mi presencia causaba problemas». Alejandro apretó los puños sobre la mesa. «Santiago me robaba. Intentaba vender la empresa a mis espaldas. Tenías razón cuando me advertiste. ¿Y por eso me trataste como si fuera la culpable?» El tono de Valentina se elevó ligeramente. «¿Por eso dejaste de hablarme? ¿De mirarme a los ojos?» La culpa atravesó a Alejandro como un cuchillo. Nunca la había visto así, con los ojos brillantes de rabia contenida. «Lo sé, y no tengo excusa», admitió. «Elegí creerle a él porque era mi mundo, mi zona segura». «Y yo solo era la camarera venezolana», completó ella, «la refugiada que te servía café y te contaba sus penas». «No, no es así». «¿No?», lo interrumpió ella. «Santiago me amenazó, ¿sabes? Me dijo que sabía dónde estudiaba mi hermano, dónde se atendía mi madre, y tú ni siquiera me diste la oportunidad de explicarte por qué me había alejado». Alejandro palideció. No sabía de las amenazas. «Valentina, te juro que no sabía». «No importa ya», cortó ella, haciendo un gesto con la mano. «Seguí adelante como siempre. Conseguí este trabajo que paga mejor y está más cerca de casa. Y aprendí una vez más que gente como tú y gente como yo no pertenecemos al mismo mundo». Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Recordó lo que siempre le decía su madre. «El privilegio no solo te da cosas, también te quita la capacidad de ver el mundo como realmente es». «He sido un idiota», reconoció bajando la mirada. «Cuando las cosas se complicaron, busqué culpables y tú eras la opción más fácil. Elegí la explicación que menos amenazaba mi mundo, que Santiago tenía razón y tú me estabas manipulando». Valentina lo observó con atención. Notó sus ojeras, su barba descuidada, la arruga de preocupación que no estaba ahí semanas atrás. «¿Qué pasó con él?», preguntó finalmente, más por curiosidad que por interés. «Lo denuncié. Está bajo investigación». Alejandro hizo una pausa. «La empresa sobrevivirá, aunque el escándalo nos ha costado millones». Valentina asintió sin mostrar compasión. «Lamento lo de tu empresa, pero no puedo decir que me sorprenda. En Venezuela vi cómo hombres de poder se traicionaban entre ellos mientras el país se hundía». Se produjo otro silencio. Alejandro miraba sus manos buscando las palabras adecuadas. «No vine a hablarte de la empresa», dijo finalmente. «Vine a pedirte perdón y a preguntarte si podríamos, no sé, empezar de nuevo». Valentina soltó una risa triste. «¿Empezar de nuevo? ¿Cómo qué? ¿Como la barista que te cuenta sobre García Márquez mientras te sirve café?» «Como dos personas que se respetan», respondió él con seriedad. «Como lo que deberíamos haber sido desde el principio». Valentina se levantó lentamente de la mesa. «Mira, Alejandro, agradezco que hayas venido. De verdad. Pero creo que es mejor dejar las cosas como están». Hizo una pausa, mirándolo directamente. «No necesito relaciones que me hagan sentir inferior. Ya no. Ya aprendí que mi valor no depende de la aprobación de personas como tú». Alejandro sintió el golpe, pero sabía que lo merecía. «Lo entiendo», respondió también poniéndose de pie. «Y te respeto por eso». Estaba a punto de marcharse cuando añadió: «Solo quiero que sepas que nunca, ni por un segundo, te consideré inferior. Fui un cobarde y un idiota, pero el problema siempre fue mío, no tuyo». Valentina no respondió. Lo vio caminar hacia la puerta, tan diferente del ejecutivo impecable que entraba cada mañana al café. Ahora parecía más humano, más vulnerable. Antes de que saliera, algo la impulsó a hablar. «Alejandro». Él se detuvo y volteó. «Hay algo más que deberías saber. Estoy planeando volver a Venezuela». La noticia lo sorprendió. «¿Volver? Pero pensé que la situación allá ha mejorado un poco», explicó ella. «Mi tío tiene una casa en Mérida que está vacía. Podríamos vivir ahí. Mi hermano extraña su escuela.
Mi madre extraña su tierra. Y yo necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. Alejandro asintió lentamente, procesando la información. Te deseo lo mejor entonces, dijo con sinceridad. De verdad. Gracias. Esta vez, cuando él se dirigió a la puerta, ella no lo detuvo. Lo vio salir a la calle y desaparecer entre la multitud. Una mezcla extraña de alivio y pérdida la invadió. Había dicho la verdad. Estaba planeando volver a Venezuela. Lo que no mencionó fue que faltaban meses para eso, ni que cada noche, mientras ayudaba a su hermano con la tarea, se preguntaba si había hecho lo correcto al alejarse tan definitivamente de Alejandro Ferrer. El Hospital San Rafael olía a desinfectante y tristeza. Alejandro avanzó por el pasillo blanco, con un ramo de flores que ahora le parecía ridículo. Habitación 307. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y entró. El hombre en la cama parecía una versión deteriorada de sí mismo. Envejecido prematuramente, con tubos conectados a sus brazos y el cabello gris cortado al rape. Ricardo Ferrer, su padre, el hombre que los abandonó cuando él tenía 8 años. Alejandro, murmuró el hombre con voz débil. Viniste. La enfermera me llamó, respondió él dejando las flores en una mesita. Dijo que preguntabas por mí. Se mantuvieron en silencio unos segundos, como midiendo el abismo que los separaba. 25 años de ausencia no se borraban con una visita al hospital. «Te ves cansado», comentó Ricardo estudiando el rostro demacrado de su hijo. «Han sido semanas difíciles». Alejandro tomó asiento en una silla junto a la cama. No había planeado esta visita. No había planeado volver a ver a su padre nunca. Pero la llamada de la enfermera coincidió con el día más oscuro de su vida profesional. «Cáncer de pulmón», explicó Ricardo señalando su pecho. «Etapa 4. Los médicos dicen que me quedan unos meses». Alejandro asintió, incapaz de sentir la tristeza o compasión que sabía debería experimentar. Lo único que sentía era un vacío enorme. «¿Por qué querías verme?», preguntó directamente. Ricardo soltó una risa que se convirtió en tos. Directo al grano, igual que tu madre. La mención de su madre tensó a Alejandro. Ella había muerto 3 años atrás, sola, mientras él estaba en un viaje de negocios. «No la menciones», advirtió. Ricardo lo miró con una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «Tienes razón, no merezco hablar de ella», hizo una pausa. «Te llamé porque quería verte una última vez. Y porque tengo algo que decirte». Alejandro se preparó para lo que vendría. Una disculpa tardía, una justificación patética, un intento de reconciliación en el lecho de muerte. «Cuando te dejé no fue porque no te quisiera», comenzó Ricardo. «Fue porque tenía miedo de no ser suficiente, de fracasar como padre como había fracasado en todo lo demás». Alejandro soltó un bufido de incredulidad. «¿Esperas que crea eso? ¿Que nos abandonaste por nuestro bien?» «No, te abandoné por cobardía», admitió Ricardo con una honestidad que desarmó a Alejandro. «Y cada día de mi vida lo he lamentado. Pero lo que quiero que entiendas es que ese miedo a no ser suficiente, lo heredaste de mí». Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza inesperada. «No sabes nada de mí», protestó. «Sé más de lo que crees». Ricardo señaló un periódico en la mesita. «He seguido tu carrera, tus logros, la empresa que construiste, siempre buscando demostrar tu valor, siempre temiendo no ser suficiente». Alejandro se levantó, inquieto. Las palabras de su padre tocaban una verdad que no quería enfrentar. «Viniste porque estoy muriendo», continuó Ricardo, «pero también porque necesitas respuestas, necesitas entender por qué haces lo que haces». «Vine porque la enfermera insistió», mintió Alejandro. «¿Y por qué te quedaste?», insistió su padre. «Podrías haberte ido hace 10 minutos». Alejandro no tenía respuesta para eso. No sabía por qué seguía ahí, escuchando a un hombre que había roto su familia y marcado su infancia con un vacío imposible de llenar. «Tienes una empresa exitosa, dinero, reconocimiento», continuó Ricardo, «pero te ves miserable, igual que yo a tu edad, cuando lo tenía todo y sentía que no tenía nada». Alejandro se acercó a la ventana del hospital. Afuera, la vida continuaba.
Gente caminando, apurada, ignorante del drama que se desarrollaba en la habitación 307. «Conocí a alguien», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «Alguien que me hizo cuestionar todo lo que creía importante». Ricardo sonrió débilmente. «¿Una mujer?» «Sí». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Pero la alejé. Elegí mi mundo seguro en lugar de arriesgarme a algo nuevo». «Como yo», murmuró Ricardo. «Cuando las cosas se pusieron difíciles con tu madre, cuando el dinero escaseaba y las peleas aumentaban, elegí huir en lugar de luchar. Es más fácil construir una nueva vida que reparar la que ya tienes». Por primera vez, Alejandro sintió que entendía a su padre. No lo perdonaba, pero lo entendía. «Ella se va del país», dijo, pensando en Valentina. «Volverá a Venezuela. ¿Y tú la dejarás ir?» La pregunta quedó flotando en el aire. Alejandro no tenía respuesta. «El otro día soñé contigo», dijo Ricardo después de un silencio. «Eras pequeño, tendríamos 5 o 6 años, y me preguntabas por qué el cielo es azul. Yo no sabía la respuesta y me sentí incompetente, inadecuado». Alejandro recordaba vagamente ese momento. Recordaba la frustración en el rostro de su padre. «Pasé mi vida entera intentando saberlo todo, tenerlo todo, controlar todo», continuó Ricardo. «Y mírame ahora, solo, muriendo en un hospital, con un hijo que me visita por obligación». «No estoy aquí por obligación», admitió finalmente Alejandro. «Estoy aquí porque necesitaba entender». Sus miradas se encontraron. Dos hombres heridos, separados por años de silencio, unidos por miedos similares. «No cometas mis errores», dijo Ricardo con voz quebrada. «Si esa mujer es importante, no la dejes ir por orgullo o por miedo». Esa noche, Alejandro regresó a su apartamento de lujo con una extraña claridad mental. La visita a su padre había removido algo profundo. Por primera vez, entendía el patrón que había definido su vida: el miedo al abandono, la necesidad constante de demostrar su valor, la tendencia a controlar todo para evitar sorpresas dolorosas. Se sentó en su escritorio y sacó papel y pluma. Comenzó a escribir una carta para Valentina. No hablaba de amor ni hacía promesas grandilocuentes. Hablaba de libertad, de respeto, de dos personas que podrían construir algo nuevo si ella le daba una oportunidad. Al terminar, buscó entre sus cosas hasta encontrar una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo que había pertenecido a su abuela, la única persona que lo había amado incondicionalmente. Lo colocó dentro del sobre junto a la carta. No estaba proponiendo matrimonio, estaba ofreciendo un símbolo, una promesa, un punto de partida. Si Valentina lo rechazaba, lo entendería, pero tenía que intentarlo. Al día siguiente contrató a un mensajero para que llevara el sobre a Venezuela. La dirección aproximada que había conseguido en Mérida sería suficiente en una ciudad pequeña. Mientras el mensajero partía con la carta, Alejandro sentía una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en su vida adulta, no tenía el control. Y extrañamente, eso se sentía liberador. El calor de Mérida era distinto al de Bogotá. Más seco, más intenso. Valentina se ajustó el pañuelo en la cabeza mientras acomodaba los pasteles en el mostrador de la pequeña panadería donde había conseguido trabajo. Apenas llevaba 3 semanas en Venezuela, pero ya había recuperado rutinas olvidadas. El café de la mañana con su madre en el patio trasero, las conversaciones con vecinos que la recordaban de niña, el ritmo más pausado de la vida. La casa de su tío, aunque deteriorada por años de abandono, resultó ser más amplia de lo que recordaba. Con ayuda de sus hermanos, había pintado las paredes, reparado algunas goteras y transformado el patio en un pequeño huerto. No era lujo, pero era suyo. Un recomienzo. «¿Y ese suspiro, muchacha?», preguntó doña Mercedes, la dueña de la panadería, una mujer entrada en años con manos fuertes de tanto amasar. «¿Pensando en Colombia?». Valentina sonrió sin responder directamente. No había contado a nadie sobre Alejandro. ¿Qué sentido tenía? Esa historia había quedado atrás, como tantas otras cosas que dejó en Bogotá. «Pensando en la receta de pan dulce que quiero probar mañana», mintió, ajustando la vitrina. La campana de la puerta sonó.
Una mujer de mediana edad entró, mirando alrededor con curiosidad. «Buenos días», saludó Valentina. «¿En qué puedo ayudarla?» «¿Valentina Ríos?», preguntó la mujer. Valentina asintió, confundida. No conocía a esa persona. «Me enviaron a entregarle esto». La mujer extendió un sobre amarillo. «Viene desde Colombia. Me costó encontrarla, pero en un pueblo pequeño todos se conocen, ¿no?». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en una caligrafía que reconoció al instante. «Gracias», murmuró. La mensajera se despidió y salió. Doña Mercedes, curiosa, se acercó. «¿Malas noticias, niña?» «No lo sé todavía», respondió Valentina, guardando el sobre en el bolsillo de su delantal. «Lo abriré más tarde». Durante el resto de la jornada el sobre pareció quemar a través de la tela. ¿Qué podría querer decirle Alejandro que no hubiera dicho ya? ¿Por qué tomarse la molestia de buscarla hasta Venezuela? Cuando finalmente terminó su turno, caminó hasta el parque cercano y se sentó en una banca solitaria bajo un árbol de mangos. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña caja de terciopelo azul. Valentina dejó la caja a un lado y desdobló la carta. «Querida Valentina, no sé si esta carta te encontrará, ni si querrás leerla. Solo sé que debía intentarlo. Desde que te fuiste, he estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros, en cómo mi miedo y mi orgullo me hicieron perderte, en cómo elegí la seguridad de lo conocido en lugar de arriesgarme a algo auténtico. Visité a mi padre en el hospital, el hombre que nos abandonó cuando yo era niño. Viéndolo, entendí tantas cosas sobre mí mismo. Entendí que pasé mi vida tratando de probar que era digno, que valía la pena, que merecía no ser abandonado. Contigo sentí algo que nunca había experimentado, la libertad de ser simplemente yo, sin títulos, sin cuentas bancarias, sin máscaras. Y eso me aterró. No te escribo para pedirte que vuelvas, no te escribo para decirte que te amo, aunque creo que podría aprender a hacerlo. Te escribo para decirte que, sea cual sea tu decisión, te respeto profundamente. El anillo que encontrarás junto a esta carta perteneció a mi abuela, la única persona que me amó sin condiciones. No es una propuesta de matrimonio, aunque no descarto que algún día, si tú quisieras, pudiera serlo. Es un símbolo de respeto, de honestidad, de posibilidades. No quiero impedirte nada, Valentina. No quiero cambiar tus planes ni alterar tus sueños. Solo quiero que sepas que si algún día decides darme una oportunidad, estaré esperando. No como el CEO de una empresa, sino como el hombre imperfecto que aprendió, gracias a ti, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Con cariño y respeto, Alejandro». Valentina leyó la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de reconocimiento. Por primera vez, alguien la veía como era, no como un proyecto a rescatar, no como una necesidad a satisfacer, sino como una igual. Tomó la pequeña caja y la abrió lentamente. Dentro, un anillo de oro con una sola perla rodeada de pequeños diamantes brillaba a la luz del atardecer. Era hermoso en su sencillez. Valentina cerró la caja sin probarse el anillo. Aún no estaba lista para eso. Necesitaba tiempo para pensar, para sentir, para decidir. Esa noche, mientras ayudaba a su hermano con la tarea de matemáticas, su mente vagaba constantemente hacia la carta, hacia Alejandro, hacia posibilidades que nunca había considerado reales. «¿Me estás escuchando, Vale?», preguntó José, frustrado por su falta de atención. «Perdón, enano», se disculpó revolviéndole el cabello. «Estoy un poco distraída. ¿Es por ese sobre que llegó hoy? Mamá dijo que era de un hombre de Colombia». Valentina sonrió. En las familias pequeñas no existían los secretos. «Sí, es de un amigo. Un novio», insistió José con la curiosidad propia de sus 12 años. «No exactamente», respondió ella pensativa. «Es complicado. Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren explicar las cosas», protestó el niño. Valentina rió y le dio un beso en la frente. «Tienes razón, pero te prometo que cuando yo misma lo entienda, serás el primero en saberlo». Durante los días siguientes, Valentina llevó la carta consigo a todas partes. No respondió de inmediato. Necesitaba estar segura, no de Alejandro, sino de sí misma.
de que no estaba corriendo de vuelta a algo solo por miedo a lo desconocido. Una semana después, mientras horneaba pan en la madrugada, tomó su decisión. No sería fácil. Nada que valiera la pena lo era. Pero por primera vez en años, sentía que podía permitirse soñar con algo más que supervivencia. Esa noche escribió su respuesta. No era una carta larga ni elaborada. Era simple, honesta, directa, como ella misma. Alejandro, el tiempo nos pone a cada uno donde debemos estar. Yo necesitaba volver a mis raíces para recordar quién soy. Tú necesitabas perder certezas para encontrar verdades. No puedo prometerte nada excepto honestidad. Y honestamente, creo que mereces una oportunidad, que merecemos una oportunidad. No guardaré tu anillo. Aún no. Lo llevaré conmigo, como un recordatorio de que todos merecemos ser vistos tal como somos. Si realmente deseas caminar conmigo, sabrás dónde encontrarme. Valentina. Dobló la carta cuidadosamente y la dejó sobre la mesa. Mañana buscaría cómo enviarla. Por primera vez desde que había dejado Colombia, Valentina sintió algo parecido a la esperanza. No una esperanza desesperada como la que la había empujado a emigrar años atrás, sino una esperanza tranquila. La certeza de que, pasara lo que pasara, ella estaría bien. Y quizás, solo quizás, podría aprender a confiar de nuevo. El avión aterrizó con una ligera sacudida en el aeropuerto de Mérida. Alejandro respiró profundo, ajustándose la camisa de algodón simple que había elegido para el viaje. Nada de trajes, nada de relojes caros, solo él, una maleta pequeña y el corazón latiendo desbocado. Había recibido la carta de Valentina 3 semanas atrás. La había leído tantas veces que ya conocía cada palabra, cada pausa. Si realmente deseas caminar conmigo, sabrás dónde encontrarme. Y ahora estaba aquí, sin anunciar su llegada, siguiendo un impulso que contradecía toda su vida de planes calculados. El taxi lo llevó por calles estrechas que serpenteaban entre casas coloridas y comercios modestos. Mérida era hermosa en su sencillez, con montañas imponentes como telón de fondo y un aire limpio que contrastaba con la contaminación de Bogotá. ¿Primera vez en Venezuela?, preguntó el taxista. Sí, respondió Alejandro observando por la ventana. Vengo a ver a alguien. ¿Familia? Alejandro dudó antes de responder. Algo así. Había memorizado la dirección que le dio el investigador. Panadería La Bendición, Avenida 5, cerca de la Plaza Central. Según sus averiguaciones, Valentina trabajaba allí todas las mañanas. Era casi mediodía cuando el taxi lo dejó frente al local. Alejandro se quedó inmóvil en la acera, observando a través del cristal. La panadería era pequeña pero acogedora, con mesas de madera y un mostrador repleto de panes y dulces. Y ahí estaba ella, con un delantal blanco, el cabello recogido en una trenza y esa sonrisa que había recordado cada día desde su partida. Valentina atendía a una familia con niños. Les empaquetaba algo mientras conversaba animadamente. Los niños reían, ella también. Parecía feliz, en su elemento. Por un momento Alejandro dudó. ¿Tenía derecho a irrumpir en su vida otra vez? Mientras dudaba, uno de los hermanos de Valentina entró a la panadería. José, recordó Alejandro. Ella lo había mencionado tantas veces durante sus conversaciones en el café. El muchacho abrazó a su hermana y le mostró algo en un cuaderno, probablemente una tarea escolar. Valentina lo examinó con orgullo, despeinándole el cabello en un gesto cariñoso. Era una escena tan íntima, tan auténtica, que Alejandro sintió una punzada de añoranza. Él nunca había tenido esto: familia, calor, pertenencia. Solo había tenido ambición, números, metas. Antes de que pudiera decidir si entrar o no, José levantó la vista y lo notó en la calle. Dijo algo a Valentina, quien se giró instintivamente hacia la ventana. Sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Ella palideció, como si hubiera visto un fantasma. Luego, muy lentamente, una expresión indescifrable cruzó su rostro. No era rechazo, pero tampoco alegría inmediata. Era cautela, reconocimiento, sorpresa. Alejandro no planeó lo que hizo a continuación. Sacó del bolsillo la caja con el anillo que ella había devuelto con su carta. Ese simple gesto fue suficiente.
Valentina le dijo algo a su hermano, se quitó el delantal y salió a la calle. Se quedaron frente a frente, separados por apenas unos pasos que parecían contener todo un universo de diferencias, miedos y posibilidades. «Llegaste», dijo ella finalmente. «Me pediste que viniera», respondió él con voz ligeramente ronca. «No exactamente. Si realmente deseas caminar conmigo, sabrás dónde encontrarme», citó él. Eso sonaba como una invitación. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Valentina. «¿Y dejaste todo para venir a un pueblo que ni siquiera conoces?» «Dejé lo que no importaba», corrigió Alejandro. «La empresa está en buenas manos con el nuevo equipo directivo. Puedo trabajar remotamente por un tiempo». Valentina lo miró intensamente, como evaluándolo, buscando señales de duda o arrepentimiento. No encontró ninguna. «¿Por cuánto tiempo has venido?» Alejandro dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «Por el tiempo que sea necesario», respondió con sencillez. «Un día, una semana, una vida, depende de ti». José salió de la panadería en ese momento, mirando a Alejandro con curiosidad adolescente. «¿Es él?», preguntó a su hermana. «¿El del anillo?». Valentina se sonrojó ligeramente. «José, este es Alejandro. Alejandro, mi hermano menor, José. El futuro ingeniero», recordó Alejandro, estrechando la mano del muchacho. «Tu hermana habla maravillas de ti». José sonrió, complacido de ser recordado. «¿Vienes a quedarte?», preguntó con la franqueza propia de su edad. Antes de que Alejandro pudiera responder, Valentina intervino. «José, ¿puedes decirle a doña Mercedes que tomaré mi descanso ahora?». El muchacho asintió y volvió a entrar, no sin antes lanzar una mirada curiosa sobre su hombro. A solas, nuevamente, Valentina señaló una pequeña plaza cercana. «Podemos hablar allí». Caminaron en silencio, lado a lado, tan cerca que sus manos casi se rozaban. Cuando llegaron a un banco bajo la sombra de un árbol florido, Alejandro abrió la caja que llevaba en la mano. «No quiero impedirte nada», dijo, repitiendo las palabras de su carta. «Solo quiero caminar contigo, donde sea». Valentina miró el anillo, luego a él. «No podemos simplemente borrar lo que pasó», dijo con sinceridad. «Tú tienes tu vida en Colombia, yo estoy reconstruyendo la mía aquí». «Lo sé», asintió él. «No pretendo que sea fácil, solo te pido una oportunidad, para conocernos de verdad, sin prejuicios, sin miedos, para ver si podemos construir algo juntos». Valentina extendió su mano y tocó suavemente la caja, pero sin tomar el anillo. «¿Y si no funciona? Entonces seguiremos adelante, sabiendo que lo intentamos», respondió él con una serenidad que nunca antes había sentido. «No tengo certezas, Valentina. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Solo tengo esto», señaló su corazón. «Y me basta». Ella lo miró largamente. En sus ojos había dudas, pero también algo más. Una chispa de esperanza, de posibilidad. Finalmente no tomó el anillo, sino su mano. «Vamos despacio», dijo, entrelazando sus dedos con los de él. «Un paso a la vez». Y entonces, en un gesto que sorprendió a ambos, se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo firme, honesto, sin pretensiones. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. Alejandro correspondió, envolviendo sus brazos alrededor de ella, cerrando los ojos para absorber el momento. Allí, en la simplicidad de un barrio olvidado de Mérida, dos almas antes tan diferentes encontraban un hogar en el gesto del otro. «¿Conoces a mi mamá?», preguntó ella al separarse con una sonrisa tímida. «Le encantaría conocerte. Ha escuchado tanto de ti». «Me encantaría conocerla», respondió él guardando el anillo en su bolsillo. «Y también me gustaría probar los famosos panes que haces. Tengo toda una vida por descubrir aquí». Caminaron de regreso a la panadería, esta vez con sus manos unidas, no como una promesa de futuro, sino como un presente compartido, un comienzo, y aunque ninguno lo sabía aún, ese simple caminar juntos sería el principio de algo que transformaría ambas vidas para siempre. La casa brillaba bajo la luz del amanecer. No era lujosa, pero tenía algo que el penthouse de Alejandro en Bogotá nunca poseyó: vida. Las macetas con geranios que Valentina cuidaba con devoción, los cuadernos de José esparcidos sobre la mesa,
las medicinas de doña Carmen organizadas meticulosamente en la repisa y ahora la computadora portátil de Alejandro junto a una taza de café venezolano. Un año había pasado desde aquel encuentro frente a la panadería. Un año de cambios, ajustes y descubrimientos. ¿Otra vez despierto tan temprano?, preguntó Valentina entrando a la cocina con el cabello revuelto y los ojos aún soñolientos. Alejandro levantó la vista de la pantalla y sonrió. Tenía una videoconferencia con Bogotá. La diferencia horaria, ya sabes. Ella se acercó, besó su frente y comenzó a preparar el desayuno para todos. La rutina matutina se había vuelto su momento favorito del día. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó mientras batía huevos. «Avanzando», respondió él cerrando la computadora. «El nuevo sistema de microcréditos para pequeños comerciantes está casi listo para implementarse». Después del escándalo con Santiago, Alejandro había reestructurado por completo FinTech Solutions. Ya no era solo una empresa centrada en maximizar ganancias, sino una plataforma que buscaba democratizar el acceso a servicios financieros para pequeños emprendedores. Trabajaba remotamente la mayor parte del tiempo, viajando a Colombia solo cuando era absolutamente necesario. «José dice que quiere ayudarte con la programación este verano», comentó Valentina. «Está obsesionado con esos cursos online que le regalaste». Alejandro sonrió orgulloso. El muchacho había resultado tener un talento natural para la tecnología. Será un excelente ingeniero, mejor que yo, probablemente. La puerta del dormitorio se abrió y doña Carmen apareció, apoyada en su bastón, pero considerablemente más fuerte que cuando Alejandro la conoció. «Buenos días a los madrugadores», saludó la mujer, acercándose para besar a su hija y luego, con la misma naturalidad, a Alejandro. «¿Ya le contaste las noticias?», preguntó a Valentina. Ella negó con la cabeza, sonrojándose ligeramente. «¿Qué noticias?», preguntó Alejandro intrigado. Valentina se limpió las manos en el delantal súbitamente nerviosa. «Nos aprobaron el préstamo para la confitería». Alejandro se levantó de un salto. «Eso es maravilloso», la abrazó con fuerza. «¿Por qué no me lo dijiste anoche? Llegaste tarde de tu reunión y además...» Valentina hizo una pausa significativa. Quería estar segura de que era lo correcto. «¿Lo dudabas?». «No es eso», explicó ella. «Es que quería asegurarme de hacerlo por mí misma, sin ayuda, sin privilegios». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. Ese había sido su acuerdo desde el principio. Él no interferiría en sus proyectos profesionales. Podía aconsejar, apoyar emocionalmente, pero nunca imponer o facilitar artificialmente su camino. «Estoy orgulloso de ti», dijo con sinceridad. «Será la mejor confitería de Mérida». «De momento será pequeña», advirtió ella. «Solo 4 mesas y el mostrador para ventas. Pero si todo va bien...». «Irá bien», afirmó doña Carmen con la certeza que solo las madres poseen. «Mi niña siempre tuvo manos de oro para los dulces». José emergió de su habitación, atraído por el olor a desayuno. «¿Ya le dijiste que el banco aprobó el préstamo?», preguntó directamente a su hermana mientras tomaba un panecillo. «Acabo de enterarme», respondió Alejandro revolviéndole el cabello al muchacho. «Y también me contaron que cierto futuro ingeniero quiere ayudarme este verano». «¡Si puedo!», exclamó José entusiasmado. «Ya terminé los ejercicios que me enviaste. Eran fáciles». «Presumido», bromeó Valentina, pero su rostro brillaba de orgullo. Desayunaron juntos, como cada mañana. Hablaron de la confitería, de los estudios de José, de la mejoría de doña Carmen, de los nuevos proyectos de Alejandro. Era una conversación sencilla, cotidiana, pero cargada de complicidad y afecto genuino. Después, mientras Valentina y Alejandro lavaban los platos, ella mencionó algo que había estado pensando. «¿Recuerdas el anillo?», preguntó en voz baja. El corazón de Alejandro dio un vuelco. El anillo descansaba ahora en su mesita de noche, donde lo había dejado hace meses cuando ella le pidió tiempo. «Por supuesto. He estado pensando», continuó ella, concentrada en secar un vaso. «Quizás sea momento de usarlo». Alejandro dejó caer el plato que estaba lavando, pero milagrosamente no se rompió. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo que tal vez sea tiempo», aclaró ella con una sonrisa tímida.
No necesariamente para casarnos de inmediato, pero para comprometernos, para hacer oficial lo que ya sabemos. Alejandro la miró intensamente, buscando cualquier señal de duda. No encontró ninguna. ¿Estás segura? No hay prisa, ¿vale? Podemos seguir así el tiempo que necesites. Estoy segura, afirmó ella. Este año contigo me ha mostrado que las diferencias no importan cuando hay respeto y amor. Era la primera vez que mencionaba esa palabra. Amor. Habían sido cautelosos con los términos, avanzando paso a paso, construyendo confianza antes que romance. Alejandro la abrazó, olvidando los platos a medio lavar. Te amo, dijo con sencillez. Creo que te he amado desde que me advertiste sobre Santiago en aquel café. Ella rió suavemente. Yo tardé un poco más. Supongo que soy más desconfiada. Con razón, reconoció él. Se besaron suavemente, interrumpidos por José, que entró a la cocina buscando más jugo. ¡Qué asco!, exclamó el adolescente, aunque su sonrisa delataba que aprobaba la relación. Esa noche, cuando todos dormían, Alejandro salió al pequeño patio trasero. Las estrellas brillaban con una claridad imposible en Bogotá. Respiró profundamente, pensando en el camino recorrido. Ya no era el ejecutivo obsesionado con el control y el estatus. Ya no necesitaba demostrar su valor a través de logros y posesiones. Aquí, en esta casa modesta, con esta familia que lo había acogido, había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprarle: paz. Sintió unos pasos suaves detrás de él. Valentina se unió a su contemplación del cielo, apoyando la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que nunca imaginé que mi vida sería así, respondió con honestidad, y en que no la cambiaría por nada. ¿Ni por tu penthouse con vista a la ciudad? Especialmente no por eso, confirmó él. Allí solo vivía yo. Aquí vivimos nosotros. Ella entrelazó sus dedos con los suyos, el gesto que había iniciado todo un año atrás. No se habían casado aún. Preferían ir despacio, asegurarse de cada paso, pero compartían un hogar, sueños y café al amanecer. Bogotá podía esperar. El amor, a veces, comienza donde la prisa termina. Y mientras contemplaban juntos el cielo estrellado de Mérida, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario en lo ordinario. Un amor construido no sobre fantasías o necesidades, sino sobre respeto, verdad y elección mutua. Un amor que no era destino ni coincidencia, sino decisión, la decisión de encontrarse, perdonarse y elegirse cada día. Queridos espectadores, si esta historia de Alejandro y Valentina tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario contándonos qué parte te emocionó más. ¿Te identificaste con el miedo al abandono de Alejandro o con la fortaleza de Valentina? Tu opinión nos importa, así que no dudes en darle like y compartir este video con esas personas especiales que también creen que el amor verdadero comienza donde termina la prisa. Y si te gustó esta historia de dos mundos que se encuentran, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal para más relatos que exploran las complejidades del amor, la familia y el crecimiento personal? Nos encantaría saber desde qué país estás disfrutando de esta historia. ¿Estás viendo este video desde México, Colombia, Venezuela o quizás desde otro rincón del mundo donde también se valora el amor auténtico?